Al cierre con Andrés Mompotes. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Al cierre del Tiempo Casa Editorial, en el que aquí en medio de la sala de redacción discutimos entre editores, redactores y demás colaboradores los enfoques de las noticias para eltiempo.com y nuestra edición de mañana del diario El Tiempo. Hoy es jueves 2 de mayo, mi nombre es Carlos Solano y entre los temas de los que hablaremos hoy está: ¿por qué la JEP va ahora a la Corte Constitucional? El crimen del esposo de María Mónica Urbina. 4 muertos suma ya el levantamiento en Venezuela. Y en lo que viene, Slash, el guitarrista en concierto este domingo. Bienvenidos. La clave de las noticias. El tema clave sigue siendo uno que ha definido la agenda de la semana. En medio de un puente festivo, también todo el país estaba en ascuas sobre qué iba a pasar con la votación a las objeciones de la JEP. Hubo 3 sesiones básicamente, o bueno, 2 sesiones más una interrumpida que se había prometido para el día de ayer, jueves, 1 de mayo, luego hoy, 2 de mayo, estuvimos pendientes y al final no pasó nada. Jorge Meléndez, ayúdenos a entender un poquito, su editor de política, ayúdenos a entender un poquito qué fue lo que pasó, porque ahora el tema es que está en la Corte Constitucional. Mire, es que esto sí está un poquito enredado. Tratemos de aclararlo un poquito. Se aprobó la ley estatutaria de la JEP, es decir, la que dice básicamente cómo debe funcionar todo, cómo debe operar, más que funcionar, cómo debe operar la JEP. El presidente Iván Duque hizo 6 objeciones a esto, después de que la Corte Constitucional ya lo había revisado y había dicho esto es constitucional. Envió las respectivas objeciones al Congreso. La Cámara de Representantes le dijo: no, señor presidente, ninguna de sus 6 objeciones. Votó en mayoría. Sí, no tiene razón. Pasó al Senado. ¿Qué ocurrió en el Senado? Pues que en el Senado es más complicada un poco la discusión. Está el propio expresidente Álvaro Uribe, que lidera esa coalición. Hay un grupo de congresistas que son un poco más proclives a Uribe o al uribismo, sin ser del centro democrático. Comienza esa discusión que se extiende a lo largo de toda esta semana y se da la primera votación el martes en la noche. ¿Y qué pasa? Que hay 47 votos de los sectores que dicen no estamos de acuerdo con las objeciones. Eso fue el martes. A las objeciones a la JEP, sí señor, el martes, y 34 que dicen sí estamos de acuerdo. Entonces, cuando viene la discusión le dicen: no señor, ustedes para tener una mayoría absoluta necesitaban 48 votos, no 47, porque con 47 votos no alcanzan la mayoría. Vamos a tratar de explicar esto. Son 108 congresistas, había unos a los que les habían aceptado ya el impedimento. Conclusión, la cuenta se estaba haciendo precisamente sobre 94. Entonces dijeron: ustedes necesitan sacar la mitad más una mayoría absoluta, y ahí empieza la discusión. Entonces ahí ellos dicen: no señor, 47 sí es la mayoría. Los otros dicen: no, porque esto era una mayoría calificada, no era una mayoría simple, es decir, de que el que más votos tuviera. En medio de esa discusión se hace la convocatoria de ayer, que no se puede llevar a cabo, pero anoche, mientras usted estaba durmiendo, profesor Solano, empiezan a darse unos movimientos, en vista de que no puede haber un acuerdo político, empiezan a darse unos movimientos y dicen: esto toca solucionarlo porque ustedes no van a tener más de 47 votos, y los que tenían 34 pues todavía la tenían más complicada. Pero ahí tenían a Mocus, que dijo: hoy entro de la suplencia, y le dan el ingreso, el árbitro le da el ingreso, ¿no? Aparentemente, pero lo de Mocus yo lo veo más como una estrategia, como para mostrar que de pronto tenían el voto 48. O sea, ¿era posible que no pudiera votar? Pues de pronto se enredaba más la cuestión, porque Mocus, acuérdate que ya tiene una medida... Hubiéramos gastado otro día en impedimentos. Y todo lo relacionado con el ramo, sí señor. Entonces, ¿qué se acuerda? Digamos, pues, resolvámoslo por lo mejor, que lo decida la Corte Constitucional. Y uno ve tweets como el de Nancy Patricia Gutiérrez, la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, diciendo: no hubo mayoría, por ende se va a la Corte Constitucional. O sea, como declarando una especie de victoria previa. Mire, profesor Solano, yo creo que en este debate largo, álgido y poco hasta cansón, utilicemos este término, definitivamente no hubo ganadores. Yo creo que todos fueron perdedores, salieron cuestionados. La gente, yo tuve la posibilidad de ver un poco el debate el miércoles a través de las redes sociales, y los cuestionamientos eran demasiado severos. No es que esté descubriendo aquí que en las redes sociales la gente es demasiado altanera, utilicémonos este término, pero los comentarios eran demasiado desobligantes. Entonces yo creo que aquí todos perdieron.
Aunque hoy todos están reclamando la victoria. Todos reclaman la victoria. Todos reclaman la victoria. Pero lo cierto es que el tema vuelve a la Corte Constitucional de donde ya había salido. Entonces será la que ahora deberá resolver. ¿Y por qué vuelve a la Corte Constitucional? Un sector porque dice que la Corte Constitucional es la que debe dirimir si los 47 en efecto eran la mayoría o no. O sea, y el otro hay un debate. Sí, y el otro sector que argumenta que debe volver porque hay un artículo de la Constitución que dice que para este caso, como las objeciones se plantearon a nivel del segundo debate, entonces que como no se aprobó en el Senado, ni se negaron las objeciones, quiere decir que ese artículo es como si estuviera en segundo debate y no se hubiera votado, o sea, no existe. Entonces, que no existe de alguna manera y que eso es lo que la Corte debe dirimir. El asunto entonces ya llega a manos de la Corte, que será la que define, aunque estamos claros, la Corte ya definió eso, ¿no? De acuerdo. De todos modos, quedó en el mapa como todo este juego de cartas, muy al estilo de las series de televisión, de venga, cómo convenzo ficha por ficha, senador por senador, las senadoras que se levantaron y entonces hubo una polvareda. Senadora que se fue, una que dejó el bolso, gente que no le hizo caso a su partido, otros a los que les aceptaron la inhabilidad. De conciencia. Sí, señor, pero también lo más importante aquí es que esto es absurdo un poco volverlo a decir, y creo que lo hemos dicho acá ya más de una vez, es que pareciera que no hubiera reglas claras. Un Congreso con toda la historia que tiene, hoy no se sabe cuál es la mayoría, hoy no se sabe qué pasa, entonces si se objetan o no se objetan, si se niegan o no se niegan, eso también deja mucho que decir en este momento. Pero mientras usted y yo estamos hablando acá, ya en el Congreso todo volvió a la normalidad, si cabe el término, y están ya discutiendo el plan de desarrollo, todos votando, todos allá de amigos otra vez. De acuerdo, bueno, Jorge Meléndez de la sección política, seguimos pendientes a ver qué va a pasar. ¿Usted cómo lo ve? Así como al ojo, ¿usted qué ve? ¿Qué pase ahí? Nada, el tema llega a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ya les había dicho al presidente de la Cámara de Representantes que si hacía cualquier modificación, el tema debería volver a ellos, y a partir de lo que dicen los mismos sectores cercanos al gobierno, que sí se modificó, entonces el asunto al parecer va a llegar de nuevo a la Corte Constitucional, que como ya le dije, ya se pronunció, ya resolvió el asunto, ya lo dirimió. Ok, solución política no hubo. Listo. Jorge Meléndez, muchas gracias. Lo más leído en eltiempo.com. Y en lo más leído esta hora en eltiempo.com, además, por supuesto, el seguimiento que ha tenido la historia de la ciudadana chilena, hoy entra un nuevo caso a circular dentro de los lectores, y es un crimen de un señor que se llama José Guillermo Hernández, quien era el esposo de María Mónica Urbina, ex señorita Colombia. Y pues hay un montón de antecedentes de lo que es el crimen de este señor empresario, y para ello está aquí Marta Soto, de la editora de la Unidad Investigativa, para ayudarnos a aclarar un poco por qué todos estos antecedentes en torno a un señor del cual ya había habido un caso de un intento de robo bastante extraño y de repente vuelve a pasar algo similar ahora en el exterior, ¿no? Pues mire, la Unidad Investigativa está detrás de este caso por la modalidad de robo que hubo y porque efectivamente, como usted lo dijo, él ya había sido víctima de este tipo de robos aquí en Colombia. Pero el crimen ocurrió en una ciudad que se llama Uberaba, en Brasil, en el que llaman el Triángulo Minero. Él se encontraba en una feria de ganadería, una feria ganadera Cebú, y al parecer todo indica que se iba hacia su hotel después de una larga jornada el día de ayer, el miércoles, y abordó un taxi callejero y lo interceptaron dos hombres que le querían robar su reloj Rolex. Uh-huh. Lo que es paradójico es que hace exactamente un año él y la ex reina de belleza, muy querida por muchos colombianos, también fueron víctimas del robo de sus relojes Rolex aquí en Bogotá. Los siguieron desde el aeropuerto El Dorado y les quitaron los Rolex en un restaurante de hamburguesas de la 116 con 19. Entonces, digamos que a nosotros como unidad investigativa nos llama la atención esa modalidad de robo. Al parecer aquí también lo estaban siguiendo, como sucedió hace un año en Bogotá. Y pues realmente es muy triste lo que está sucediendo, independiente pues a las actividades del caballero, un ganadero de Urubita, César. Al parecer esos tentáculos de esta red que se está convirtiendo, digamos que en uno de los retos de la policía en Colombia, también llegó al Brasil.
De acuerdo, o sea, estamos hablando de una red de robo de relojes, porque es un modus operandi demasiado extraño. O sea, ya está confirmado que es una red de robo de relojes. Mire, hasta ahora nosotros lo que tenemos es la confirmación de la policía de Minas Gerais, en donde dicen que lo que dice el testigo, que es el taxista y la dama que acompañaba al ganadero colombiano, es que efectivamente fueron interceptados y estos supuestos ladrones le estaban pidiendo su celular, que él forcejeó. Y al parecer uno de ellos activó el revólver y le causó 3 disparos, lo alcanzaron a llevar a una clínica, pero no sobrevivió, murió este jueves en la madrugada. ¿Qué nos llama la atención? La modalidad del robo. Esa es hasta ahora, parece ser el móvil de este crimen, pero la modalidad es muy similar de la que el señor fue víctima aquí en Bogotá y de la que muchos colombianos han sido víctimas. Usted recordará un tema que sacudió al país de una señora ama de casa que le intentaron robar también su camioneta blindada y al parecer y la dejaron cuadraplégica, pero la banda del Rolex y de las camionetas blindadas son una preocupación importante del tema de seguridad de la Policía Metropolitana y de policías de otras ciudades del país, específicamente Cali, Medellín y Barranquilla. Parece que se trata de la misma organización. Nosotros estamos detrás de dónde es que comercializan o quién está comprando de manera masiva, porque son muchísimos los casos de los relojes Rolex y de otras marcas, pero nos llama la atención que también se esté dando en una ciudad mediana en Brasil. Y entre países, es decir, eso es una red entre países, es una cosa increíble. Exactamente, se da en celulares y eso es clarísimo, celulares de alta gama, son grandes redes que dos de ellas funcionan aquí en Bogotá, pero ahora lo estamos encontrando ahora con los relojes Rolex. Bueno, seguiremos entonces pendientes de este caso que, si bien es una tragedia lamentable, de todos modos hay algo que no está relacionado, pero sí es algo que persigue a María Mónica Urbina, y es que otro de sus maridos, su anterior marido, también había sido asesinado, ¿no? Sí, su primer marido fue asesinado en un acto sicarial. Recuérdese que fue en la peluquería de Norberto, a plena luz del día, y desafortunadamente pues había perdido a su primer esposo. Nunca se le dijo a la prensa qué había detrás de ese acto sicarial, pero sí, ahora la ex reina de belleza está al frente de la repatriación del cadáver de su segundo esposo. De acuerdo, seguimos pendientes aquí en eltiempo.com. Muchas gracias, Marta. Escucha los podcasts del Tiempo también en Spotify. La cifra del día. Bueno, y en cuanto a la cifra, hoy estamos hablando de una bastante lamentable: 4 muertos y bueno, más de 120 heridos. Es un balance que deja esta nueva ola de reacciones y de protestas en Venezuela alrededor de lo que fue la Operación Libertad, de la cual Eduard Soto, editor de la sección internacional, nos va a ayudar a analizar primero el entorno hoy acerca de lo que ha sido todo el asunto con Leopoldo López, que se encuentra en la Embajada de España, pero además pues este balance bastante fuerte en torno a lo que la gente esperaba. Bueno, ¿va a ser un levantamiento pacífico o no? ¿Cómo va a ser esa transición que estaba esperando mucha gente? ¿Qué tal, Carlos y amigos navegantes del tiempo.com? La verdad, hoy ha sido un día como de transición en todo este proceso de la operación convocada por las fuerzas de la oposición para sacar del poder a Nicolás Maduro. El día arrancó con una muy tempranera, muy de mañana, convocatoria del presidente Nicolás Maduro, que se reunió con miles de militares que le expresaron su apoyo. En esta reunión que tuvo Maduro con los militares estaba Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa venezolano, en el que de alguna manera tácita reconoció que sí había habido contactos de fuerzas de la oposición y de estadounidenses para hablar con él, pero que ellos, según dijo, le habían hecho unas ofertas que no podían cumplir y que además los estaban tratando como mercenarios, y que ante todo estaba el honor militar y que por supuesto él no iba a aguantar no iba a aceptar ningún tipo de propuestas de esta naturaleza de parte de Estados Unidos o de la oposición. Posteriormente, ya más recientemente, habló Leopoldo López, que está en condición de huésped en la casa del embajador de España
en Caracas, luego de que un tribunal emitió una orden de detención en su contra. Recordemos que él estaba en prisión domiciliaria, fue, digámoslo así, liberado por un grupo de efectivos del Servicio de Inteligencia Militar, y entonces en este momento a los ojos de la justicia venezolana es una especie de prófugo de la justicia, o sea, es una especie de fugado, y un tribunal emitió una orden de captura contra él. Él salió de la residencia del embajador y dijo palabras más, palabras menos, que la lucha continuaba. Él les pidió a los venezolanos no desanimarse, y también confirmó algo que ya se había especulado hace mucho tiempo, que él estuvo en su propia casa reunido con militares intentando buscar una salida pacífica y democrática a la situación crítica que en este momento está viviendo Venezuela. De acuerdo, Edward, perdón, y en un día, digamos, en teoría, entre comillas, frío frente a lo que hubo esa actividad, lo que la gente se pregunta es, bueno, ¿y entonces qué pasó? Es decir, ¿qué de lo que se esperaba que pudiera ser la Operación Libertad a hoy? ¿Cuál es el balance con los militares, por ejemplo? El balance, Carlos, es que no es claro si sí hubo ese 29 de abril un verdadero levantamiento militar. Es decir, sí hubo algunos militares que declararon su lealtad a Juan Guaidó, se separaron, desertaron de las filas de la Fuerza Armada Nacional venezolana, pero no en el número que se esperaba o que se pensaba en principio que había sucedido. Finalmente, más o menos una veintena de militares terminaron pidiendo asilo en la Embajada de Brasil, pero lo primero es que tal vez no hubo ese levantamiento militar que al principio se hacía o parecía verse luego de que Leopoldo López y Juan Guaidó se reunieron en las afueras, no adentro, sino en las afueras de la base militar de La Carlota. Eso es un punto. El segundo, claro, que tal vez ese 29 se esperaba una mayor presencia de civiles en la calle apoyando la protesta contra el régimen de Nicolás Maduro. Aunque fue multitudinaria la protesta, se esperaba que la gente hubiera asistido más. Y finalmente, la otra gran conclusión de esto es que ningún comandante militar de los más importantes, es decir, de los que tienen manejo de tropa o manejo directo de armas, se ha vinculado con la causa de Juan Guaidó y de Leopoldo López. Entonces este tal vez es el elemento que más inquieta porque por lo que hemos podido ver cada vez se le acaban más los recursos a la oposición para presionar al régimen de Nicolás Maduro, en el sentido de que no pudieron hacer entrar la ayuda humanitaria, hicieron una convocatoria a una especie de levantamiento cívico-militar que tampoco tuvo éxito el pasado 30 de abril y entonces ¿ahora qué queda? Esa es la gran inquietud y el gran interrogante que en este momento debe estar analizando la oposición para medir exactamente cuáles serán sus siguientes pasos. Por ahora sí, España ha dicho que de ninguna manera va a entregarle a la justicia a Leopoldo López. Se vuelve el gran símbolo de lo que fue esta semana el movimiento, es la liberación de Leopoldo López. Totalmente, Carlos, porque además recordemos que Leopoldo López es el jefe político de Juan Guaidó, él es el líder del partido político. Obviamente el que estaba ante las cámaras en ese momento era Juan Guaidó como presidente del legislativo venezolano y como presidente encargado, pero en realidad el gran artífice de todo eso que está sucediendo es el cerebro de Leopoldo López. De hecho, esta mañana su esposa Lilian Tentori denunció que unos efectivos, al parecer del SEBIN, habían ingresado a su casa, la habían allanado y prácticamente la destrozaron. Las fotos están puestas en las redes sociales y también en las páginas, en la página digital del tiempo.com se puede observar el estado en el que quedó la casa luego de la entrada de las fuerzas del SEBIN a la residencia de Leopoldo López. Entonces, eso aún está muy lejos de terminar. Esa historia todavía no tiene un final. Vamos a ver qué sucede en los próximos días, Carlos. De acuerdo, seguiremos pendientes, Eduardo. Muchas gracias. Escucha Contraataque, con toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo. Lo que viene para su información. Y en lo que viene en el mundo del entretenimiento, que está muy agitado estos días, desde el cine con Avengers, la televisión con Game of Thrones y mejor dicho todo lo que maneja Andrés Hoyos en la sección Cultura, está también la música, que es este fin de semana el concierto del guitarrista Slash
con su banda, ¿no? Exactamente, viene con Slash and the Conspirators. Con Myles Kennedy. Myles Kennedy, con su cantante ya, creo que es el tercer álbum que trabaja en solitario este señor, y viene a dar un concierto donde viene a dar una cátedra de rock y blues, y lo más interesante y tal vez lo más importante es que creería yo que no va a ser un concierto tan nostálgico o tan cercano a Guns N' Roses, sino más a lo que este gran guitarrista quiere aportar a la música. Claro, esa historia ya la escribió, vino a Medellín con la banda, con Axel y tal, y con Guns N' Roses, entonces esta es otra cosa distinta. Es otra cosa, es más, una vez que intentamos hablar con él, lo primero que nos dijeron es, no vamos a hablar nada de Guns N' Roses, pero yo creo que lo más importante ahí, y para los fanáticos, sobre todo el músico, es ese sonido tan especial de guitarra que tal vez es inconfundible, no sé cómo explicarlo, pero uno apenas escucha la guitarra sabe que es Slash. Es la firma de Slash. Recordémosle a la gente rápidamente dónde, cuándo, cómo y si hay posibilidad de comprar boletas, quienes Sí, aún creo que hay boletas y va a ser en el Movistar Arena el próximo domingo. Domingo 4 de mayo. 5 de mayo. 5 de mayo. El 5 de mayo vamos a celebrar un poco la música de Slash. Excelente, muchas gracias, Andrés. Y es así como llegamos al final de este episodio del podcast Al Cierre del Tiempo Casa Editorial, que usted puede encontrar en www.eltiempo.com a partir del lunes hasta el viernes, un episodio diario, y en plataformas digitales como Deezer, Spotify, iTunes y YouTube. Muchas gracias. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.